de Amán. Ay, ay, ay. Y habían tomado, habían comido, todo el mundo contento. Esther cuadrando en su mente, ¿cuándo? ¿Qué voy a decir? Y en versículos 3 y 4, Esther se identifica con su pueblo y debemos también tener el guáramo, el deseo, el valor de identificarnos con nuestro pueblo, el pueblo de Dios. Amán, identificado, versículos 5 y 6, enemigo y adversario. Respondió, capítulo 7, 5 y 6. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensorbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. 3 adjetivos en su contra. Y si estuviéramos en Venezuela o en Estados Unidos, 3 strike, punch out. Está fuera. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. El rey se levanta, versículos 7 y 8, la reacción del rey, encendido en ira, no es la primera vez. Condena a Amán en el mundo antiguo, creo que dice, sí. Tomar la esposa o la concubina de un rey se interpretaba como un intento de arrebatar el trono. El ejemplo, lo que hizo Absalón con las concubinas de David en 2 Samuel 16. 7 y 7, las últimas letras de esas 4 palabras en hebreo forman el nombre inefable de Dios. Se llama tetragrama, usando una letra, la última letra de cada palabra, ahí está Adonai, ahí está Jehová. Entonces, por fin encontramos a Jehová. Los judíos dicen así. Ellos buscan cosas así. Buscan cosas que en verdad no son, simplemente por inspiración quedó así, con la última letra de cada palabra, esas 4 palabras, ellos encuentran la palabra Adonai o Jehová. Amán, víctima de su propia horca, versículos 9 y 10. El Salmo 33, 10, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Proverbios 5, 22, prenderán al impío en sus propias iniquidades y retenidos será con las cuerdas de su pecado. Ahora podemos ver a Amán, honrado, humillado, horrorizado y horcado, colgado en una horca. Entre Mardoqueo y Amán podemos ver el principio de sembrar y cegar en Gálatas 6, 7 y 8. Un buen principio para nosotros también. Capítulo 8. El decreto de Asuero a favor de los judíos. Estoy siguiendo el bosquejo también de Alistair Begg. La recompensa para Mardoqueo, para Esther y Mardoqueo. El mismo día, vamos a notar capítulo 8, versículo 1. El mismo día, en la noche, la misma noche, el mismo día. No ha pasado mucho tiempo, Cronos, pero en Cronos hay Kairos. Dios está obrando. El tiempo marcha. No podemos detener el tiempo, pero en el tiempo podemos ver la mano de Dios obrando en las cosas aún pequeñas, mínimas. La recompensa para Esther y Mardoqueo, el mismo día, como en capítulo 5, el banquete de Esther, capítulo 6, la noche que el rey no podía dormir, y el día que Mardoqueo fue honrado, capítulo 7, el mismo día que Amán fue ahorcado,
y capítulo 8, el mismo día. Han pasado 24 a 36 horas. Todos esos capítulos. Esther recibe la casa de Amán. Mardoqueo recibe el anillo de Amán, símbolo de autoridad. Y eso también lo que Dios hace sin nosotros pedirlo. El ruego de Esther, versículos 3 al 6, no entró para agradar a los ojos del rey como la vez pasada. Ella se vistió con su ropa, vestido como reina, realeza, y entró, pero esta vez no. Esta vez tenía que ver con una nación, con algo para proteger a su gente. Y 4 apelaciones, versículo 5. Sí, ok. Versículo 5. Y dijo, si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, y se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Ahí encontramos algo muy interesante. Sí, si place, si he hallado Geser o favor, gracia, si le parece acertado al rey. Ella está apelando la autoridad. Y eso es un buen ejemplo para nosotros también, cuando nos toca apelar algo. No entrar con lo que uno piensa, bueno, eso no es justo, eso no es correcto. Si hay alguien por encima de nosotros, es bueno entrar de esa manera, como hizo Esther. Entonces, hay principios que se puede aplicar. Su preocupación por su pueblo, versículo 6, ¿verdad? ¿Cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Eso fue el deseo del apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículos 1 al 5. Ojalá que yo pudiera ser anatema, perder todo para el bien de mi país, perder la salvación, perder la vida eterna, perder el perdón. Él estaba diciendo eso en lugar para dar a Israel las buenas noticias. Por supuesto, no podía perder la salvación, no podía perder su relación con Dios, pero si podía hacer un intercambio, daría mi vida, dijo el apóstol Pablo, para que mi nación se salvara. ¿Qué intercambio? Así estaba Esther en ese momento. La respuesta del rey, versículos 7 y 8, ¿qué dijo él? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío, de aquí yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere. ¡Qué libertad! Libertad para escribir esa carta. En nombre del rey y sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. El regocijo de los judíos, versículos 15 a 17, al principio comenzó con confusión, capítulo 3, versículo 15, cambió en celebración. Habla aquí de luz. Y voy a ver dónde está eso. No puse un versículo. Ahí está, versículo 16. Y los hijos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. Esa palabra luz en el Antiguo Testamento se refiere muchas veces a la prosperidad. Y es lo que encontramos aquí. Ellos tenían aliento, ellos tenían esperanza,
Ellos tenían una luz de que no van a perder todos sus bienes. Estaban animados. Y esa frase, muchos hacían, versículo 17, y en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete, sacaron la nueva cosecha porque el viejo ya se acabó. Estaba en camino otro barco de La Rioja. Y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos. Es interesante, dos comentarios en cuanto a eso. Hacían judíos, ¿eso está ahí? No. ¿Está en vuestros apuntes? ¿Sí? Ok. Un verbo único en el Antiguo Testamento. No hay otro lugar donde encontramos gentiles convirtiéndose en judíos en el Antiguo Testamento. Una traducción griega, texto B, dice, y muchas de las naciones fueron circuncidadas y fueron semejantes a los judíos por causa del temor de los judíos. Pero un rabino dijo, no dice se convirtieron al judaísmo, sino se tornaron judíos, ya que solo simularon ser judíos y por eso acostumbramos a disfrazarnos en Purim. Purim para ellos es como carnaval. Y vamos a ver eso entre poquito. Capítulo 9. Hay esperanza. Y solamente 3 versículos del capítulo 10. Los judíos destruyen a sus enemigos. Es muy importante mantener lo que se ve hoy en día. Israel hoy en día no ataca primero. Primeramente son atacados y después responden. Es algo muy interesante que eso comenzó desde los días de Purim. Por eso salió la segunda carta, para protegerse de sus enemigos. Entre capítulo 8 y capítulo 9 habían pasado 9 meses. Llegó la fecha de la suerte, aunque Amán no está vivo ahora. Llegó la fecha, el 13 de Adar. Todas esas fechas, según los años, viernes 13, hay una palabra larga allí, paraskevidecatriafobia. Dilo 5 veces rápido. Martes 13, porque en Estados Unidos es viernes 13. Aquí en España, martes 13. En Venezuela también. Tricidavomartiofobia. Y el día malo en Italia, según es viernes 17. Cada país tiene su día malo. Mi mujer nació el 28 de diciembre. Por lo menos en Venezuela, el Día de los Inocentes, ¿no? Y mi amigo con quien yo trabajaba como misionero en Venezuela, él nació el 1 de abril, que es Día de los Inocentes en Estados Unidos. Entonces, cada uno se bromearon en sus días en cuanto a eso. Bueno, ¿por qué los enemigos esperaban enseñorearse de los judíos? Estamos en capítulo 9, ¿no? Sí. Según ellos esperaron ganar contra los judíos porque tenía el decreto del rey a su favor, desde capítulo 3, versículo 12, por la multitud de sus compañeros, versículos 12, 15 y 16. ¿Hay tiempo? Vamos a leer eso, 9 y 12. Y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y 10 hijos de Amán. Entonces había mucha gente. Si mataron esa cantidad que les atacaron, ¿cuántos más no atacaron que estaban también a lo mejor a favor del rey en este momento?
Por el decreto del rey pensaban que iba a ganar la victoria sobre los judíos por la multitud de sus compañeros y por el desánimo entre los judíos por ser pocos judíos. Según el decreto de Ciro, muchos podían regresar a Israel y muchos se fueron. Entonces hay pocos ya, pero están entre todas las provincias. Pero sucedió lo contrario. Se enseñoreará, eso mismo, enseñorearon. ¿De quién? Solamente ganaron la victoria sobre los que los aborrecieron. Versículo 1. Y sobre los que habían procurado su mal, que atacaron primero. Las víctimas se tornaron en vencedores. Los que tratan de destruir a Israel, Jeremías 30:16 y otras citas también. Vamos ahí. Y voy rápido y tengo mucho tiempo. Jeremías, capítulo 30. Después de Isaías, venía el llorón, el profeta llorón. Capítulo 30, versículo 16. Si lo tiene, puede leerlo. Pero serán consumidos todos los que te consumen y todos tus adversarios. Todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron. Y a todos los que hicieron presa de ti, daré en presa. Y eso es la promesa de Dios en todas las escrituras en cuanto a los que quieren hacer maldad con la nación escogida. ¿Son mejores que otros? No. Simplemente es una nación escogida. ¿Por qué escogió Dios a Israel? No sabemos. No tenemos que saber. Perdón. No tenemos que saber. Lo que tenemos que saber es que Dios tiene un plan. Israel está en su plan. Nosotros como hijos de Dios estamos en su plan. Y muchas cosas nos pueden pasar. Y eso no significa que uno es más que el otro. Hay algunos hermanos bien bendecidos, con mucho dinero, con mucha fama, con muchos recursos. Y hay otros hermanos sufriendo en esos países donde mueren por el testimonio de Cristo. En la India, en Irán, Irak. No tanto en Marruecos, pero hay que cuidarse. Entonces, no significa que uno es mejor que el otro. Por recibir bendición, no significa que tú eres mejor, que tú has cumplido, que tú eres la crema de todo. Por encima. Dios en su soberanía escoge con quién quiere tratar de una manera y otra manera distinta. Es Dios. ¿Tiene derecho el alfarero a hacer con el barro lo que quiere? Sí, hablando humanamente, es su barro. Él puede hacer una taza, un bol, él puede hacer cualquier cosa. Es su barro, son sus manos. Antes de olvidarlo. No significa que Israel es mejor que cualquier otra nación, no. Simplemente es su nación escogida por la cual envió su Salvador, su Hijo, nuestro Salvador. ¿Y por qué ganaron ellos? También por el temor de ellos, el temor de Mardoqueo, es el terror que Dios mandó. Es algo que Dios puso en ellos, terror. Porque allí en Éxodo 23, 27, Deuteronomio 2, 25 y 11, 25, habla de que Dios puso en sus mentes terror de Israel.
Dios está controlando todo. Cuidado de no llegar a pensar, bueno, entonces soy un títere. No. Nos ha dado voluntad para escoger. Por eso habla de dos caminos. Escogeos hoy. El camino de bendición o el camino de maldición. Pero también Él es soberano. Sus enemigos, versículos 5 al 9, 12 al 16, es un capítulo sangriento, ¿verdad? Un capítulo feo. Versículo 13, vamos a leer ese versículo. Y respondió Esther, si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, que siga con la venganza. No. Y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Vino a mi mente la pregunta, ¿pero por qué? Ya están muertos. ¿Qué más quiere? Hay que recordar, al leer Esther y otras porciones también, no estamos en un país cristiano, no estamos con una mentalidad de cristianos, estamos entre paganos. Y hay salmos precatorios, ¿es la palabra? Imprecatorios. Se me olvidó la palabra, que son salmos de venganza. Y uno está orando que Dios haga venganza contra los enemigos. Eso es el ambiente aquí en Esther. Y los salmos, hay algunos salmos así, que caiga juicio con ellos, que maten a ellos, que corre sangre por la calle. Antes de llegar Jesús con la gracia y misericordia de Dios, anunciando que hay que amar a nuestros enemigos y tener paciencia con ellos. Pero ya que Mardoqueo y Esther estaban ahí, querían la venganza. Judíos sí, pero con una relación con Jehová, difícil de verlo. Difícil de verlo. ¿Por qué colgaron los 10 hijos muertos de Amán? Para que sea algo público y crear temor. Somos seres humanos y necesitamos a veces ver las consecuencias, los resultados de lo bueno y de lo malo. Yo recuerdo la clase de mi mujer en primer grado. Llevaron los chicos de la clase de salón a un cárcel, a una prisión, para mostrarles lo que significa ir en contra de la ley. Después a los jóvenes más mayores, por terminar instituto, porque allá se puede sacar tu licencia con 15 y 16 años, mostraron muchas películas de accidentes bien feos, la muerte de muchos accidentes, choques, para crear esa mentalidad. Debo cuidarme de eso. No debo estar tomando y manejando Venezuela. Conduciendo. No debo estar con mi móvil. No debo estar haciendo eso, lo otro. Era con el sentir, el deseo de crear temor y respeto por conducir, por vivir según las leyes. Yo creo que fue eso. ¿Por qué colgaron los 10 hijos muertos de Amán? Porque ya estaban muertos.
para que sea algo público y para crear más temor. Cuidado, estamos ahí pendientes. Versículo 16. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron a sus contrarios, a 75,000, pero ¿qué? No tocaron sus bienes. El otro decreto iba a recoger, a confiscar todos sus bienes. La clave de la victoria, versículo 2, 15, 16, 18. Se reunieron, se juntaron. De aquí aprendemos que un verdadero líder es aquel que tiene la capacidad de unir al pueblo. Como Nehemías. Ahí está, Nehemías 3, 1 al 12. Y la oración de Jesús, ¿qué es? Que sea un pueblo unido. Y esto es lo que yo escucho vez tras vez cuando estoy hablando con un católico acerca de la fe. Pero vosotros sois muchos grupos. ¿Por qué es así? Aunque hay divisiones también en la Iglesia Católica, pero no se menciona eso mucho. Hay estudios en cuanto a eso. Pero eso es una cosa en nuestra contra. Por un detalle se hace otro grupo. Por un método de hacer las cosas se hace otro grupo. Por una interpretación de una frase, de una palabra, se hace otro grupo. Acaba de aconsejar un hermano español en las Canarias. Su mujer es de Perú. Y él estaba trabajando de jardinería, pero se graduó del seminario aquí en España y de Perú también. Y le ofrecieron un trabajo en una iglesia bautista, de otro grupo de bautistas. Qué triste. Pero él me dijo, bueno, veo eso y eso y el otro. No estoy muy de acuerdo con eso. Y le dije, hermano, es obra de Dios, no es tu obra, ni obra de ellos. Si ellos te han invitado, busca la manera de tapar cosas en tu mente, de esas cosas con que no estás totalmente de acuerdo. Yo no estoy totalmente de acuerdo tampoco. Pero no es para dividirnos, no es para separarnos. No es de una anatema ahí con ese grupo. Israel, Nehemías, se reunieron, se juntaron, cada uno en su puesto en Nehemías, trabajando. ¿Estaban de acuerdo todo el mundo? No. Algunos dijeron, no, ricos, yo no voy a trabajar. Eso no me toca a mí. Yo soy de la nobleza. No, yo tengo mi doctorado, mi PhD. Eso no me corresponde. Pero la oración de Jesús, capítulo 17, versículo 20 a 23, es lo que debemos orar cada vez, cada día. Señor, ayúdanos a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué lograron los judíos en su conflicto? Ahí está. Cuidaron su testimonio. De no atacar, más bien a la defensa, protegerse, y a su testimonio de no matar y coger los bienes. Y celebraron la victoria, versículo 17 a 19. La fiesta de Purim instituida.
todo el libro tiene que ver con esos 12 versículos. El trasfondo y ahora establecer la fiesta. Las cartas enviadas, versículo 20, la primera, la segunda viene en versículo 29 a 32. El contenido, versículo 21 a 25. Vamos a ver eso. Y ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mes cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete, de vino y de gozo, y para enviar porciones cada uno a sus vecinos, Navidad, y dádivas a los pobres, ¿verdad? Como según Ramadán, los musulmanes deben estar pensando en los pobres y dar regalos a ellos también. Es muy interesante. Versículo 23. Y los judíos aceptaron hacer, según había comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Versículos 20 a 23. A 25, perdón. Porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para lejasmid, destrucción, aniquilación, exterminación, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Versículo 25. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y colgaron a él y a sus hijos en la horca. Por eso, versículo 26, llamaron esos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esas cartas y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron para sí sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos que no dejarían de celebrar. Muy interesante. Que no dejarían de celebrar. ¿Qué tenemos nosotros que no debemos dejar de celebrar? La cena del Señor, la Santa Cena. ¿Prefiere la cena del Señor que Santa Cena? Bueno, da igual. Gracias. Cosa mía. Vamos a formar otro grupo. La cena del Señor, la Santa Cena. Santa Cena. Muy bien. Y es lo que ellos tienen hoy en día, lo que debemos estar celebrando nosotros de vez en cuando para recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando Él murió, se entregó a sí mismo, derramando su sangre por nuestros pecados. Celebramos algo de la historia muy fea. La historia de la muerte de Cristo. Y es una celebración, porque murió por mis pecados en mi lugar. Versículo 20, la última parte del versículo 28. Y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Entonces tenemos ya montado lo que ellos celebran cada año. Pronto vamos a ver un vídeo de un grupo inconversos, judíos religiosos, estudiantes del Torah en Nueva York. Y como ellos, y es así, celebran Purim. No estoy de acuerdo con la música, pero es algo pagano lo que pasó aquí. Y por lo que pasó aquí, salió Purim. Y lo que Purim para nosotros debe enseñarnos es que Dios está por encima de todo, mirando, proveyendo, controlando para su honra y gloria y para nuestro crecimiento espiritual también.
Las cartas enviadas, el contenido. El contenido, versículo 21-25, Yom Kippur y Yom Purim, Yom significa día, Yom Kippur y Yom Purim. Yom Kippur es obligado a afligir sus almas. Los judíos están obligados a afligir a sus almas, mientras que en Purim, Yom Purim, están obligados a beber hasta perder el conocimiento. Me apunto. Y es el enfoque de la canción. Van a repetir muchas veces, no tengo la traducción en español, pero cada vez que se levanta el vaso, es vino, y eso es el coro. Levantemos el vaso, levantemos el vaso, levantemos, porque todo tiene que ver con beber. Beber tanto que no se puede distinguir entre Mardoqueo y Amán, los nombres. Conmemorada y celebrada, versículo 26 a 28, no dejar de, esa frase 3 veces. 3 veces, enfatizando lo importante de recordar cómo, para nosotros, cómo Dios les salvó, les rescató. Y confirmada en los versículos 29 a 32, escrito por Mardoqueo, aprobado por el pueblo y confirmado por Esther. Aquí el autor destaca el papel desempeñado por ambos en el establecimiento de la normativa que había de regir la fiesta. Ahora sí, el vídeo de la canción, un nombre muy interesante para mí de este grupo de jóvenes, se llama Maccabees. Beats tiene que ver con el ritmo, con música. Macabeos tiene que ver con algo de ellos en la historia de los de Israel. Pero solamente vas a ver disfraces, vas a ver una fiesta. Al final, algo muy interesante, va a tocar la puerta y 2 gentiles griegos van a entrar, queriendo entrar. Y el judío dice, creo que tenéis la casa equivocada. Y el gentil levanta el frasco, la botella de vino. Él dijo, bueno, adelante. Entonces, eso tiene que ver con vino, tiene que ver con carnaval, tiene que ver con dar... Sí, adelante. Es un nombre. Disfraces. Hebreo. El 13 de Adar. Levanta tu vaso, es el coro. Levanta tu vaso. Orgulloso de contar la historia de Purim. Levanta tu vaso. Él está comiendo una oreja de Amán, que es parte de la comida que comen durante ese Purim.
el imperio de Persia, el símbolo. A los niños le dan zumo. Wait, cut. Is that the door? No se ve muy bien, pero son griegos. I think you have the wrong hats. La botella. Come on in! Vino y más vino. Casi. Levanta tu vaso a emborracharse. Eso es Purim. La historia. Un ambiente pagano. Son orgullosos de contar la historia de Purim. Es lo que está diciendo. Purim. Son estudiantes de la escuela rabínica. Para ellos es muy importante la historia. No dejar de olvidar. 3 veces aquí. Lo cantan, celebran, regalos, vino a montón. No sé si tienen un contrato con La Rioja. Capítulo 10. ¡Ánimo! Son 3 versículos, voy a leerlos. Capítulo 10, versículo 1. El rey Asuero impuso tributos. ¡Ay! Terminó la fiesta. Terminó los banquetes. No hay más vino, a trabajar. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media Persia, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y hablaba paz para todo su linaje. Bueno, varias cosas aquí. Todo ha vuelto a la normalidad. Hay que pagar IVA ya. Los creyentes y el gobierno, Romanos 13. Romanos 13, debemos entender nuestra responsabilidad como ciudadanos. Hay que pagar nuestros impuestos también, ¿verdad? Si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. La grandeza de Mardoqueo, versículo 2b a 3, fue engrandecido por el rey Jerjes, fue escrito en el libro de las crónicas, fue estimado por el pueblo judío. ¿Por qué fue estimado por el pueblo judío? Lo que dice el versículo 3, procuró su bienestar, habló paz, shalom, para todo su linaje. Voy a terminar con los 3 actores principales, Esther, Amán y Mardoqueo. ¿Qué tenía Esther, Amán y Mardoqueo en común? Los 3 fueron engrandecidos. Es interesante. Esther fue engrandecida, 2:17 fue elevada, engrandecida, NASA. Arriesgó su vida por el bien de otros, dijo la verdad y luchó hasta lograr la meta. Ahí están los versículos. Amán fue engrandecido, 3:1 y 2. No estaba contento, controlado por la ira, un hombre egoísta, vengativo.
Mardoqueo fue engrandecido. 2:10, 9:4 también. Un hombre responsable, uno de convicción, dispuesto a humillarse, no buscó el reconocimiento, entendió su deber. No sé a quién le va a tocar ser engrandecido, levantado. No sé. Pero si por alguna razón Dios quiere levantarte en tu escuela, en tu universidad, en tu iglesia, en tu trabajo, hay que recordar cómo responder como una persona engrandecida. Y eso es importante, porque tú puedes echar a perder muchas cosas, relaciones interpersonales con otros por decir, mira lo que yo he logrado. Mira donde me han puesto a mí. Esos tres fueron engrandecidos. Y cada uno reaccionó de una manera distinta. Dos a favor de su pueblo. Uno porque por su orgullo. Y por su orgullo fue matado. El giro más importante de la historia. Y termino con eso. ¿Ya tenéis eso? ¿Sí? Muy bien, voy a leer eso y termino. El giro del destino, eso es por Benjamín Galán, página 11. El giro del destino en la historia de Esther fue extraordinario. Sin embargo, el cambio más grande que Dios había preparado vino de la manera más inesperada. Un rey humilde que nació en un establo, anduvo en burro, vivió con los pobres, comió con recaudadores de impuestos, se hizo amigo de prostitutas y murió de manera humillante en la cruz. En Jesucristo Dios produjo el giro más increíble de la historia desde la creación. Crea nuevas personas, cambia vidas y usa gente humilde como Esther para producir aún más cambios radicales. Dios venció a un enemigo arrogante y malvado que creyó haber ganado. Un día esta obra decisiva llegará a su maravillosa culminación. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21:1. Ese día Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Aunque en realidad Dios nunca está ausente, ya que el Espíritu Santo siempre está presente en nosotros, a menudo en tiempos de dolor y sufrimiento uno siente muy distante a Dios. En el momento de mayor necesidad y sufrimiento en la cruz, Jesús lamentó la ausencia de su Padre cuando Él dijo, consumado es. Jesús en toda su humanidad también experimentó y sufrió la aparente ausencia de Dios. El libro de Esther es un aliento, no solo para los judíos en exilio, sino también para todos los cristianos que están todavía en el mundo, pero no son del mundo. Nos infunde esperanza, porque incluso cuando Dios parece estar ausente de nuestro mundo o ajeno a nuestro sufrimiento, Él siempre está presente, se interesa en y está listo, para actuar. El libro de Esther afirma en forma de relato lo que el apóstol Pablo declaró en su carta a los romanos en Romanos 8, 28 y 38 a 38 y 39, que nada puede separarnos del amor de Dios. Y Él está haciendo todo para nuestro bien. No para nuestra comodidad, pero para nuestro bien. Para ser conformado a la imagen de Cristo. El libro de Esther no os
no voy a invitaros a levantar el vaso conmigo. Pero podemos levantar el vaso de alegría, perdón de pecado, libertad en Cristo Jesús. De allí tenemos el gozo. No tenemos que emborracharnos, no tenemos que tomar tanto vino, ¿verdad? Para estar alegre en Cristo Jesús. Tenemos todo eso. Levanta el vaso de alegría en Cristo Jesús. Amén. Que seamos una Esther o un Mardoqueo para el bien de la obra de Dios.